Buenas tardes y muchas gracias por su sintonía. Quiero empezar dándole las gracias a todas las personas que han comentado sobre los últimos programas y quiero agradecérselos porque tratamos de hacer la mejor programación posible y las ideas de ustedes siempre nos convienen y nos hacen tratar de hacer el programa mejor. El mes pasado tuvimos y sufrimos la ausencia del invitado de hoy, quien es un regular aquí, el doctor Omar Mejía, y hoy vamos a hablar del miedo y tengo miedo a presentarlo. No voy a hacer que falle yo y no diga las palabras correctas, pero bienvenido, doctor Mejía. Muchas gracias, Luis. Y debo destacar que usted estuvo aquí el mes pasado, lo que no pudimos grabar ese día, así que tenía miedo a que usted no volviese. Bienvenido, doctor. Vamos a hablar del miedo. Claro que sí. ¿Qué quieres hablar del miedo? Estaba preparándome para el programa y hay una serie de temas con el miedo, y el primero es la definición del miedo. ¿Cómo se define el miedo? Ahí es donde está el problema, Luis, que nos pasamos la vida definiendo, nos pasamos la vida hablando de en vez de sentirlo. El miedo es una emoción con la cual nacemos. Hay varias emociones, ¿no?, con las cuales nacemos, como el disgusto, como el miedo, como la ira, como la tristeza y como la alegría. Son básicamente 5 emociones y de ahí se derivan las demás. Es decir, estamos de acuerdo que es una emoción. Entonces, la definición que busqué en la computadora habla de que el miedo es una emoción caracterizada por una intensa sensación habitualmente desagradable. Díganos en palabras, en términos que uno puede entender, ¿qué quiere decir eso? Muy bien, fíjate y veré lo que dice la definición, que tú acabas de leer. Desagradable. ¿Por qué es desagradable? Y la pregunta es muy sencilla, porque no sabemos relacionarnos con nosotros mismos, no sabemos relacionarnos con nuestras emociones. Porque es desagradable unas sensaciones en el cuerpo que no son tan fuertes como la gente cree, porque si en realidad las sensaciones fueran tan fuertes, yo le digo a la persona que se vaya para emergencia inmediatamente, ¿no? O sea que son unas sensaciones en el cuerpo que es lo que lo hace desagradable. Lo que lo hace desagradable es nuestra reacción mental a esas sensaciones. No aprendimos de pequeños a relacionarnos con lo que sentimos, nadie nos enseñó. Desarrollamos una enfermedad que se llama lexitimia, que es la incapacidad de ponernos en contacto con lo que verdaderamente sentimos. Esto no nos ayudó en la vida. ¿Por qué? Porque cada vez que sentimos una emoción de estas, entramos en guerra. ¿Por qué entramos en guerra, Luis? Porque la queremos cambiar. Y querer cambiar es una guerra. Porque no podemos cambiar algo. Las emociones están ahí, son esas 5 emociones básicas, los celos, la envidia, todo eso, se derivan de estas 5 emociones básicas. Entonces, al quererlas cambiar, quiere decir una falta de aceptación de nosotros mismos. Es como la violencia, es como la guerra, ¿no? La queremos cambiar, entonces nos volvemos en apóstoles de la paz y luchamos por la paz y nos pasamos la vida peleando por la paz, pero no encontramos ninguna paz. Nosotros vivimos en guerra precisamente por eso, todos los humanos vivimos en guerra. Vivimos en guerra porque no sabemos aceptar lo que estamos experimentando, ni a nivel mental ni a nivel físico. Doctor, voy a volver a la definición y le agradezco mucho sus palabras, pero estaba diciendo aquí que ese miedo, esa sensación, esa emoción, a veces se provoca porque uno tiene la percepción de que un peligro real o supuesto esté presente, y entonces quisiera que usted me amarre eso con las palabras terror y ansiedad y el ligue con las noticias que recibimos a diario. Todos los días está pasando algo malo en algún sitio y si no nos cuidamos, nos va a pasar a nosotros. Baltimore. Lo que está pasando en Baltimore, si no nos cuidamos, va a pasar aquí en Miami. Nos causa tener terror, nos causa tener ansiedad. Y sin embargo, prevalece esas noticias malas. ¿Por qué? Muy buena pregunta, bastante complicada, pero muy buena pregunta. Se puede demorar 2 minutos, doctor. Para empezar, hay ciertas emociones con las cuales se nace y hay otras emociones que las adquirimos con el tiempo. La vergüenza y la culpabilidad son emociones adquiridas a través del pensamiento. Con el tiempo aprendemos en la sociedad, un niño no tiene vergüenza. Un niño no le importa 5 centavos y hace sus necesidades delante de las demás personas, se ríe o se orina o cosas así por el estilo. Con el tiempo aprendemos de que eso nos causa vergüenza, de que hay que hacerlo muy en privado, que no se puede hacer en público. Entonces, estas emociones que aprendemos con el tiempo son emociones causadas por nuestro propio pensamiento, ya no son emociones con las cuales nacemos. Tú hablaste de terror y ansiedad. Tenemos la tendencia también a juzgar lo que sentimos.
¿no? Como la definición que tú leíste Sí. ahora, desagradable. Entonces lo juzgamos y creemos que es algo que nos causa terror, ¿no? Qué cosa tan horrible, decimos muchas veces porque sentimos una emoción. Al mismo tiempo, otra de las emociones aprendidas es la ansiedad. ¿Por qué? Porque no sabemos vivir en el momento presente. La ansiedad no es nada más que causada por pensamientos que tenemos acerca del futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar en Baltimore? ¿Qué va a pasar en Miami? ¿Qué va a pasar en China o lo que sea? O en Estados Unidos, o con la economía o lo que sea. Y todo eso obviamente nos produce ansiedad. Y vivimos de esa ansiedad. Vivimos de ese pensamiento. Nos identificamos con ese pensamiento. Nos creemos ese pensamiento. Y estamos convencidos de que ese pensamiento es la verdad, cuando en realidad no lo es. Hay un país cerquita del nuestro, a 90 millas, donde se ha estado prognosticando y esperando una invasión de este país por más de 50 años. Ese miedo causa que haya movilizaciones de pronto, haya una cierta inseguridad y una dependencia que se crea en lo que es el Estado. ¿Somos cómplices al permitir que esas cosas pasen? Obviamente que somos cómplices porque participamos del juego. Obviamente todo esto son amenazas, no vamos a invadir a nadie, ¿no? Pero existe la amenaza y la amenaza une a la gente. Eso es lo que pasa con las guerras. Fíjate, verás que la mayoría de los países cuando tienen conflictos a nivel económico entran en guerras. Pasó con Argentina, pasó con Estados Unidos, pasó con la mayoría de los países del mundo. Para crear un enemigo común. Exactamente, para y unir al pueblo. Exactamente. Eso es un concepto básico, ¿eh? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Parte de los gobernantes de muchos países es crear el miedo. Nos van a invadir, tenemos que protegernos, tenemos que cuidarnos. Y eso crea aparentemente una unión, porque entonces si tú estás en desacuerdo te conviertes en un traidor, en un cobarde. Y si los Estados Unidos no existiesen, ahora hubiese que crear un Estados Unidos para unir. Obviamente, y nosotros participamos en eso porque nosotros participamos del juego. ¿No? Participamos del juego con amenazas, participamos del juego con creando conflictos y creando problemas. Entonces, para bailar tango se necesitan dos. Bailar tango solo es muy aburrido. De manera que tiene que haber algo que la otra persona haga también que ayude a estos países, obviamente, a crear ese miedo y esa ansiedad y esa angustia. En la preparación para este programa tenemos muchos términos que hubiese querido entrar en ellos, pero vamos a hablar de una realidad. Doctor, no existe una preocupación real porque este país sea invadido por los musulmanes, que son el enemigo du jour de ahora. Una preocupación real. Si algo está en este país, es protegido. Pero no hay país en el mundo que gaste más dinero. Y lo que pasó en Nueva York son hechos. Muy bien, lo que pasó en Boston y lo que pasó en Nueva York es algo que tenemos que explorar detenidamente. Martin Luther King hablaba, ¿no?, del día en que caminemos juntos, y todo, pero eso fueron palabras. Admiro lo que él dijo, pero también fueron palabras, fueron fantasías, fueron ilusiones de él, fueron sueños de él, por eso lo digo, tengo un sueño. Pero es que una cosa es un sueño, una cosa es una fantasía, una cosa es un plano, lo que sea, otra cosa es la realidad. La realidad es que tenemos prejuicios. Esa es la realidad. Pero, doctor, uno no le puede nos dejamos llevar por los prejuicios. Pero uno no le puede tener miedo al peligro. Yo sé, por ejemplo, que si me voy al bosque y hay osos, sí, que si no me cuido me puedo morder un oso. Obviamente, pero no podemos avanzar tanto y vivir en el futuro, sino que tenemos que mirar para poder prevenir verdaderamente lo que está pasando. Y para poder lo que está pasando tenemos que empezar a mirarnos a nosotros mismos. Primero que todo, ¿por qué tenemos que crear categorías? ¿Por qué tenemos que crear la categoría de colombiano, de cubano, de negro y amarillo, de blanco, de todas estas cosas? Si en realidad todos somos seres humanos. Ahí yo creo que el hecho es que estamos viviendo en este momento y esa es nuestra realidad. No o sea, nosotros no podemos recrear el mundo hoy. Obviamente recrear no de diversión, sino obviamente que es la realidad, pero no sabemos ir al problema. Tenemos que ir al problema, tenemos que ir al conflicto, porque nosotros somos los creadores del conflicto. Creamos el conflicto a través de etiquetar al mundo, de etiquetar a las personas, de encasillarlas, de encajarlas, de meterlas dentro de cajones. Nosotros, y siempre por lo regular, por ejemplo, en Miami siempre ha habido que el colombiano, recuerdo cuando yo entré a estudiar acá en este país, cuando yo llegué al colegio, lo primero que me preguntaban, ¿de dónde es? De Colombia, y mismo se me arrimaban después de clase, y tiene marihuana o cosas así, y pero automáticamente para ellos ser colombiano era traficante de marihuana. Doctor, yo creo que una vez más usted me saca del libreto. La colonia más grande que había en el año 61, hispana, en este país era la puertorriqueña. Por la segunda,
cuando empezamos a llegar los cubanos, era la colombiana, así que ustedes estaban aquí desde hace tiempo. Esa cuestión del estereotipo y todo, quizás sea el miedo a no poder entrar. Y entonces, esto es una cuestión, y vuelvo a la definición, ¿eso es neurótico o es una cosa que es real? Es una creación de nosotros mismos. Es real en el sentido de que no la creemos, de que estamos convencidos, de que nuestra mente la necesita para sentirnos superiores a las demás personas. Sí, utilizamos a los demás, utilizamos su pobreza, o utilizamos su clase social, o utilizamos su físico, o utilizamos su raza, su color, para poder sentirnos superior. Es esa necesidad que tenemos los humanos, como no nos aceptamos, como no nos queremos, como no sabemos observarnos a nosotros mismos, entonces ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es compararnos con los demás para poder sentirnos mejor, para poder sentirnos superiores. Pues yo tengo ahora la obligación de cambiarle yo el tema a usted. Y le voy a pedir que me diga, ¿no hay algo que se puede descifrar o medir bioquímico en el cerebro de uno cuando uno tiene miedo? Obviamente que cuando tenemos miedo hay unas sensaciones en el cuerpo. Esas sensaciones causan una reacción mental en cada uno de nosotros. Obedecemos a las reacciones mentales. Estoy sintiendo esta sensación. Hay un show que a mí me gustaba mucho, llamaba Sanford and Son, no sé si alguna vez lo viste. Exactamente, y a él le daba, al viejito le daba un ataque al corazón cada vez que manipulaba a todo el mundo así, manipulaba a su propio hijo. Pues llegó un momento en que ya nadie le creía, ¿no? El momento que ya sentía una verdadera sensación, ya nadie le creía porque él manipuló durante muchos años con eso. Pero sí es cierto, sentimos unas sensaciones, reaccionamos a esas sensaciones, claro, solamente eso es lo que consiste el test que se utiliza para ver si uno está mintiendo diciendo la verdad, porque es lo que llama una respuesta galvánica, quiere decir que respondemos con sudor, respondemos con temblor, respondemos con ciertas emociones, ¿no? Y ustedes los abogados lo saben muy bien, pero el problema de nuevo es que no sabemos relacionarnos con todas estas emociones. Entonces respondemos a estas emociones, perdemos la objetividad, obviamente. ¿Por qué? Porque el pensamiento crea una telenovela, ¿no? Los cubanos tienen un dicho, que muchas señoras cubanas que decían, ay Dios mío, o otra, me voy a cortar las venas, ¿no? La primera vez que yo conocí a una muchacha cubana me dijo, me voy a cortar las venas, y yo dije, ay Dios mío, llamé a otra amiga mía y le dije, mira, se quiere cortar las venas, pero es una respuesta a una emoción. No es la primera vez ni la última vez que usted ha oído esas palabras. Quizás los métodos suyos, doctor, pero cuando uno no está familiarizado, uno cree que es cierto, ¿no? Que me voy a cortar las venas. Y después descubrimos que es solamente una respuesta un poco dramática a una emoción. Doctor, ha habido y nos creemos todo eso. Hay un video de hace un par de días, donde en esta cuestión de los disturbios de Baltimore, viene una mamá y ve a su hijo que está disfrazado está mal dicho, pero tiene la capulla por arriba, tiene la cara cubierta, que está entre los grupos de demostradores que están ahí, y la mujer coge hasta lo golpea. Dos cosas me llamaron la atención. Primero, con la impunidad que ella fue y nadie se le metió en el camino. Y tan importante como eso fue, como reaccionó el joven. El joven no se le viró y hasta cierto punto yo diría que la obedeció. ¿Esa madre estaba actuando por miedo o estaba actuando como madre? ¿Ese joven aceptó lo que le hizo la mamá y se fue por miedo? ¿O fue porque se dio cuenta que la mamá lo estaba sacando de un lugar donde hasta le pueden dar un tiro al muchacho? Sí, son muchas las reacciones, y yo creo que ahora hay mucha paranoia y hay mucho miedo de las dos partes. Es real, los tiros se disparan y la gente los mata. Obviamente, sí. Entonces, yo me imagino que la policía debe estar bien nerviosa también en este momento, ¿no? 20 lesionados hasta el martes. Exactamente, recuerdo que en Nueva York hubo ese problema que pasó antes, que ya ni siquiera estaban arrestando personas, entonces ya la gente tiene miedo, obviamente. No estoy defendiendo ni a la policía, ni estoy defendiendo ni al uno ni al otro, estamos hablando porque cada de uno es responsable, exactamente. Pero sí, hay mucho miedo y hay mucha ira, y esa ira está dentro de muchas personas. Pero la mamá no tuvo miedo cuando fue allí y se metió y sacó a su hijo, ¿eh? Obviamente, porque las mamás por lo regular tienen un amor que es muy diferente, es un amor que no tiene nada que ver con el pensamiento. Una mamá no se deja llevar por su pensamiento. Cuando un bebé nace, el bebé puede ser muy feo,
A lo mejor a los ojos de muchas personas puede ser bien feo, pero para esa madre es el bebé más hermoso que Dios ha creado sobre la tierra. ¿Por qué? Porque es el verdadero amor de aceptación, de comprensión, de entendimiento, de validación, de valoración. En ese amor no hay juicios, en ese amor no hay palabras, en ese amor no hay miedo siquiera, porque la mayoría de ese miedo, de nuevo, es causado por nuestro propio pensamiento. Y lo vemos hasta en los animales. Vemos que la mamá protege a sus cachorros, o sea, yo no sé si es un instinto. Tenemos mucho que aprender de los animales. En estos días me vi una película llamada Monkey King, Kingdom, algo así por el estilo. Es increíble el amor, ¿no?, que tienen estos animales por sus bebés, ¿no? Cosa que nosotros le hemos perdido, porque lo depositamos, yo le decía a mis pacientes siempre, usted le deben la sanidad a las señoras del servicio, a las sirvientas de su casa, que eran las que les daban amor y no sus padres. Se le critica mucho al alcalde de la ciudad de Baltimore que ella no intervino antes de que quemasen un par de lugares ahí a una milla en estas protestas por la muerte de este muchacho Gray, que por cierto, es posible que mañana, pero nuestro programa sale después, tengan las conclusiones de quién fue el culpable. Pero la alcaldesa dijo que ella temía que porque eran jóvenes de colegio los que estaban haciendo estos actos ilegales, no quería meter a las Fuerzas Armadas policíacas por miedo a hacerle daño a esos jóvenes. Se le ha criticado muchísimo a la alcaldesa eso. Era miedo, estaba actuando con sensatez, estaba evitando el mayor de dos males. Vamos a mirar esto bien, ¿no? Si hoy amanece nevando y tú querías ir a pescar, obviamente vas a odiar la nieve y vas a criticar la nieve, ¿no? Pero si hoy amanece un día muy caliente, 30 grados de temperatura y soleado, y yo quiero ir a esquiar, obviamente me voy a sentir frustrado y viceversa, ¿no? Lo mismo pasa, los políticos por lo regular actúan pensando en los votos, pensando en qué va a pasar con ellos, si se van a quemar como resultado de una situación o no. La mente de los políticos por lo regular no actúa basado en los hechos, sino porque muchas veces basado en los hechos significa que el político se va a quemar de por vida. Y ellos miden todo esto antes de reaccionar. De manera que desafortunadamente estas cosas pasan, así es el mundo, cada uno de nosotros es responsable de lo que pasa, porque nosotros votamos también de acuerdo a cómo una persona reacciona o no reacciona, o no votamos o votamos en contra de otra persona. Todos somos responsables, no es el político. El político solamente está respondiendo a la percepción del pueblo, está respondiendo a lo que el pueblo piensa. Ni siquiera son ellos mismos, sino que es los votos, quién va a votar por mí en las próximas elecciones o lo que sea. De manera que, desgraciadamente, la mayoría de la gente no reacciona de acuerdo a lo que verdaderamente está pasando, porque para reaccionar verdaderamente a lo que está pasando se necesita salirse de la política, salirse del pensamiento de los demás, de la opinión de los demás, de lo que digan los demás. ¿Por qué? Porque cada persona tiene una opinión diferente. Yo quisiera destacar una cosa antes de mover al próximo punto. Hace muchos años aquí, en nuestra ciudad de Miami, hubo unos disturbios raciales, y el quien era alcalde en aquel momento se montó en un carro y fue directo a donde estaban pasando esos disturbios y dijo: estoy aquí, ¿qué es lo que está pasando? Si ese señor hiciese eso hoy, sería muy criticado por esa conducta, y sin embargo algunos de nosotros pensamos que lo que hizo él en ese momento fue lo correcto. Nos podemos pasar horas hablando de todas estas situaciones y de todos estos problemas, pero no queremos ir a la raíz del problema. En la raíz del problema, como dije en un principio, es que en cada uno de nosotros hay prejuicios, es que en cada uno de nosotros hay ira, es que en cada uno de nosotros hay conflicto, es que no hay paz en nuestros corazones. Ese es el verdadero problema. Nos pasamos la vida resolviendo conflictos, resolviendo problemas. ¿Cómo hacer esto? Políticamente hablando de qué es lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, pero hasta ahora no hemos resuelto ningún problema, ni a nivel mundial, ni a nivel internacional, ni a nivel local. Estos problemas demandan una gran introspección, demanda un gran mirarnos dentro de nosotros mismos, demanda verdaderamente poder darnos cuenta que dentro de nosotros hay conflicto, dentro de nosotros hay pelea, dentro de nosotros hay un mundo interno en el cual vivimos en una guerra constante. Vamos a darle seguridad ahora al prójimo. Existen las leyes porque se trata de mantener una sociedad en orden para que pueda progresar la humanidad. A la hora de castigo,
a nosotros nos enseñan desde el principio, las primeras clases de Derecho, que el castigo es necesario. Una de las razones es para proteger a la sociedad, que esa es muy bonita, pero muchas personas, cuando hablan con uno, dicen, bueno, yo haría esto si no fuera porque me pasaría lo otro. Así es. Entonces, a veces el miedo es bueno. Bueno, el miedo es bueno, el miedo nos protege obviamente. Si yo voy a cruzar la calle y viene un automóvil, obviamente que tengo miedo y sé que si cruzo la calle me va a atropellar el carro y obviamente me va a dejar inválido, me Entonces va a matar. La emoción puede ser positiva. Obviamente, pero y esas son las emociones básicas con las cuales nacemos, ¿no? En las cuales nos protegemos, lo mismo que tienen los animales también tienen emociones. Pero de nuevo, no miramos las emociones que son producidas por nuestros pensamientos, porque no estamos en contacto con ellos. Pero doctor, el pensamiento legal tiene miles de años y en casi todas las culturas hay ciertos actos que se proscriben y entonces la sanción, le gusta como usted lo estoy llevando ahora al terreno mío, son necesarias para que haya armonía, orden y el número de palabras que usted me quiere decir. Son necesarias porque no sabemos portarnos. ¿Es necesario matar a personas para que otras personas no maten, doctor? De acuerdo a la mente, si es necesario, obviamente. Pero se ha probado que no. Lo siguiente, pero el problema es, volvemos otra vez, ¿por qué no vamos a la raíz del problema? ¿Por qué necesitamos de nuevo que otras personas gobiernen nuestras vidas, que nos digan qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que no debemos de hacer? Doctor, muchos de esos valores cambian inclusive, cambian de acuerdo al gobierno, de acuerdo a la política. Vea cada país y cada país tiene unos valores diferentes. Sí, usted ha dicho una serie de verdades. De manera que, ¿por qué esto? ¿Por qué tiene que pasar esto? Porque nadie nos enseña desde niños a tener los verdaderos valores: comprensión, entendimiento, valoración, validarse, aceptarse uno a sí mismo tal como uno es, conectarse con uno mismo. No, esto no nos enseña. Los valores que aprendemos por lo regular son valores moralistas, superficiales, que obviamente lo practicamos, pero lo practicamos a la fuerza, como por lo mismo que tú dijiste, por miedo a las consecuencias. Eso no es un valor. Cuando actuamos de cierta manera, para que no me metan a la cárcel, para que no me condenen, para que no me maten, para que no hagan esto conmigo, lo que sea, eso no es un valor, eso es un negocio. Bueno, y el verdadero valor no es un negocio. Lo bonito de este programa es que estamos en teoría, pero mire, doctor, en la práctica, si Moisés no hubiese existido y no hubiésemos tenido los 10 mandamientos hace 6.000 años, ¿usted cree que hubiéramos llegado al año 2015? No lo sé si hubiéramos llegado o no, pero eso volvemos otra vez, desde el principio de la humanidad. ¿Qué pasó con la humanidad? Estoy seguro que no era así, pero ¿qué ha pasado? Que cada día estamos peor. De nuevo, ¿por qué tienen que existir las leyes? Sí, son necesarias, sí existen, pero no nos hacemos la pregunta, ¿por qué no estamos en contacto? Porque cada uno de nosotros a lo mejor está tratando de quebrantar las leyes. Pero, doctor, y entonces tiene que haber, ¿por qué los abogados están buen negocio? Los abogados están buen negocio, gracias, obviamente, doctor, por estas razones, porque la gente no sabe comportarse, porque la gente no está en contacto, porque los divorcios tienen que entrar en conflictos y tienen que, como dicen por ahí, ¿no? el que más se beneficia de un divorcio obviamente es el abogado, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. No puedo dejar pasar unas cuantas cositas, pero mire, hasta la definición de lo que es el matrimonio en estos momentos en la Corte Suprema se está determinando. Pero usted me está hablando de ciertas cosas y mire, que yo sepa, el concepto del respeto al derecho ajeno no lo tienen los animales. El animal más fuerte es el que se busca las hembras que él quiere, sea cualquier el tipo de animal. Entonces, para que haya cierta conducta que podamos vivir entre todos, sí hace falta tener esas leyes, y lo triste es que si no hubiese miedo, no hubiese leyes, ¿no? Hace falta, es necesario precisamente por eso. Porque no somos espirituales, porque no somos personas que estamos en contacto, porque no somos personas que nos conocemos a nosotros mismos. Por eso hace falta que otras personas dirijan nuestras vidas, por eso hace falta que otras personas nos digan cómo debemos de comportarnos, qué es lo que debemos de hacer, porque no tenemos respeto por las demás personas, porque no nos valoramos a nosotros mismos ni valoramos a los demás, porque no nos respetamos a nosotros mismos ni respetamos a los demás, porque no nos validamos a nosotros mismos ni validamos a las demás personas. Por eso hace falta, y eso es lo que hay que entender. Y empezar algún día, empezar a trabajar verdaderamente en nosotros mismos y darnos cuenta que si queremos vivir en una sociedad donde haya paz, donde haya tranquilidad, donde no existan todos estos problemas que tenemos, donde no hayan guerras,
tenemos que trabajar cada uno en nosotros mismos, porque por ahí se empieza el trabajo, se empieza por uno mismo, no por cambiar a la sociedad en general. Doctor, en las décadas que lleva usted ayudando al prójimo, ¿cuál es el miedo más grande que tenemos nosotros? Lo dije mal. ¿Cuál es el miedo que ha tenido que tratar? Muy buena pregunta, porque es que le tenemos miedo a todo. Ese no es el miedo más grande. ¿Dónde empezamos a quitar los miedos? Le tenemos miedo a todo. Sí. Salimos a la calle, estamos muertos de miedo. Nos vestimos por la mañana muertos de miedo a ver si le va a gustar o no le va a gustar a las demás personas. Nos cortamos el pelo, nos afeitamos, nos arreglamos de acuerdo a qué van a pensar las demás personas. Manejamos de acuerdo a qué van a pensar las demás personas, a qué velocidad podemos conducir y no conducir. Tenemos un carro y estamos pensando qué van a pensar las demás personas. Estamos hablando y estamos pensando es qué van a decir los demás de lo que estamos diciendo, y hablamos con mucho cuidado y no decimos lo que verdaderamente sentimos o pensamos, porque tenemos miedo de que nos critiquen, de que nos juzguen, de que nos devalúen. Nos pasamos la vida muertos de miedo. El miedo ha existido desde hace muchos años y no hemos progresado absolutamente nada en eso, porque cada día tenemos más miedo. Antes de hacer la última pregunta, me da miedo olvidar a las personas que nos ayudan en este programa, y quisiera dar las gracias a Al, a John, a Kerry, a Mike, a Ricardo, a Doug y a Jesús, porque siempre nos ayudan en los programas. Y si nosotros no tuviésemos miedo, ¿cómo seríamos? No se trata de no tener miedo, porque el miedo es necesario, como tú lo dijiste. Correcto. Ahora. El miedo es necesario, es aprender a relacionarnos con el miedo, darnos cuenta de que es una emoción natural, de que está bien, de que hay unas sensaciones que sentimos en nuestro cuerpo. Yo, por ejemplo, la tristeza no existe, existe la depresión. Ya todo el mundo dice estoy deprimido. ¿Por qué? Porque no sabemos relacionarnos con la tristeza. Tenemos tristeza, ¿qué hacemos? Vamos donde el psiquiatra inmediatamente, los médicos ya todos recetan, o no todos, pues algunos recetan antidepresivos inmediatamente si usted está triste, si está pasando por un divorcio, por una separación o lo que sea, de manera que pastillas para dormir, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no sabemos tratar con lo que sentimos. Es importante aprender a darnos cuenta de que tenemos sentimientos y que tenemos pensamientos, que el pensamiento no es más que una máquina de producir pensamientos durante todo el día, que la verdad no está en los pensamientos porque ni siquiera nacieron con nosotros, los aprendemos de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestros padres, y entonces creemos lo que nos dice la cabeza y estamos convencidos de eso, y ahí es donde viene el sufrimiento, porque peleamos constantemente, y muchas veces peleamos con nosotros mismos, peleamos por lo que pensamos, peleamos por lo que sentimos, no queremos ser así y gastamos toda esta energía. Al final del día estamos cansados de botar toda esta energía en tratar de cambiarnos y no de aceptarnos y no de comprendernos y no de entendernos. Doctor, se nos ha acabado el tiempo y yo quería, antes de acabar este programa, decirle a usted que en los años que yo tengo las entrevistas con usted, yo tengo la seguridad, o me siento muy bien, porque nunca tengo miedo a hacerle a usted una pregunta. ¿Será porque tenemos comprensión? Porque estamos pensando juntos, y aquí lo que se trata es de que pensemos juntos, aquí lo que trata es de que investiguemos, no es lo que diga yo, no es lo que diga Luis, sino que la gente se mire, que cada uno descubra por sí mismo, que cada uno se observe a sí mismo, porque si no nos volvemos esclavos de ideas, de opiniones, de lo que piensa Luis, de lo que piensa Omar, de lo que piensa otra persona, y aquí no se trata de eso, porque eso no ha ayudado a la humanidad. Los filósofos, me he leído la vida de casi todos ellos y prácticamente ni todos ellos han vivido una vida totalmente disfuncional. ¿Por qué? Porque se han pasado la vida escribiendo, hablando, pero nada de práctica. Doctor, muchas gracias, y se nos ha acabado el tiempo, y eso sí me temo que tenemos que parar. Hasta la semana que viene, que tengan una semana muy próspera, muy buena, y a usted, doctor, siempre es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Gracias.